no está tan aceptado, no está, no sé si estamos grabando, porque está bien y va, me parece. Se cortó y se Me, volvió a grabar. gracias, Maxi. Me parece que son como dos conceptos centrales para entender algunas decisiones, por un lado del autor y por otro lado del país en relación con él, ¿no? Porque estas dos cosas, fíjense que en algún momento inicialmente en el texto aparece esta idea del autor que se desliga, ¿no es cierto?, que se desarma de las reglas establecidas. Por eso yo le decía el tema de pensar al autor en clave de rebeldía, ¿no? Salirse de las reglas, querer ir en contra de las reglas establecidas, querer ir en contra del conservacionismo, querer ir en contra de la rigidez que establece una cultura y una tradición, lo pone también en este concepto, ¿no? Es un escritor que va contra eso, ¿no es cierto? Y que empieza a crear o reglas distintas dentro de su escritura, o empieza a manifestarse, ¿no es cierto?, en esta idea de la rebeldía, ¿no? Voy a construir un mundo que es distinto, con otras reglas, que es cómodo para mí también, porque también tengamos en cuenta lo que ustedes dijeron, que no estaba dispuesto ni a cumplir órdenes, ¿no es cierto?, ni estar al servicio de otros, ¿no? Quería su libertad porque quería también estar cómodo, en realidad. Bueno, Miriam, si me extiendo mucho, vos me callás, porque yo me pongo a hablar y no termino. Bueno, chicos. No, tranqui, Dani, se había cortado, ahí le estaba poniendo, ya, pero ya está, ya sigue grabando y todo, así que tranquilo. Perfecto, dale. Bueno. Perdón que me meta ahí, yo estoy haciendo de soporte. Hola chicos, estoy ahí, volví a poner a grabar, Dani, no te preocupes. Dale. Yo soy, dale. soy la mano, el fantasma que recorre la clase. Ahí, Lucrecia, no sé si me está escuchando, pero estaba escuchando algunos videos sobre Murakami y decía que en realidad cuando hablaba cuando incluía a la divinidad dentro de sus novelas, había como procesos bien lentos, ¿no? Por ahí como la grabación. Y cuando el mundo que describía era un mundo vinculado con el demonio, con lo satánico, su universo narrativo lograba como una rapidez y una vertiginosidad que era, bueno, interesante, porque el mundo de él es un mundo lento, ¿no? Como todo el mundo oriental. Bueno, reflexivo. un aporte. Gracias. Ok. Cualquier cosa me chispa, Chicos, estoy acá. dale. Bueno, ¿quién más, chicos? Dalma, te escuchamos. Hola, profes. Hola. Sí, respecto a la rebeldía que señalaban los compañeros, no solo cuanto a la rigidez de su cultura y que él se desliga un poco de eso o llega un momento que no le interesa, también dice que es egoísta, por ejemplo, el mundo de los escritores, y él para nada es egoísta, no solo en cuanto a la traducción, que quiere que llegue su texto a la mayor cantidad de lugares posibles, sino que también nos mete en el mundo de los escritores y particularmente en su historia, cómo él empieza, cómo se da cuenta que le gusta. O sea, no es nada egoísta, lejos de lo que dice en un principio. Sí, Dalma, ahí nosotros podríamos pensar, viste que él se separa de esta línea de los escritores, ¿no? De algunas condiciones que ahora podríamos retomar, que plantea sobre los escritores al comienzo de la obra. Él toma como caminos distintos. Y es como vos planteás. Él plantea que es un mundo cerrado, un mundo egoísta, un mundo de tensiones, y en realidad el hecho de que él pueda compartir sus propios procesos, que él pueda compartir su vinculación con la escritura, que pueda dar lineamientos o consejos o que pueda dar orientaciones respecto de lo que significa escribir, lo posiciona en otro lugar, tal cual como vos decís. Me parece que lo quita, que lo saca, que lo resta de esta concepción de egoísmo propio de algunos escritores o de algunos círculos, ¿no? Perfecto. ¿Qué más, chicos?
entendemos con Miriam que todos leyeron, ¿no? Es nuestro punto de partida hoy. Sí, como punto de partida. Igualmente faltan muchísimos estudiantes, Dani. Faltan muchos, sí, ¿Sí? sí, faltan muchos. Acá Claudio plantea en el chat, cuando describe la originalidad que trataba de expresar, o bien describe que un escritor sobresale siempre en su originalidad, lo compara con otras personas que tenían este don, como ser el caso de los Beatles con sus sonidos nuevos y obras nuevas, sobresalían al escucharlo por primera vez. Esto también los engloba en esa libertad del escritor. Sí, ahí también reforzando desde los aportes que hace Claudio y algunos que ya salieron, este orientalismo y occidentalismo, ¿no es cierto?, que aparece fuertemente en su conformación como persona y como escritor, ¿no? Que es la crítica más fuerte que se le hace en su propio país, ¿no? El tema de que es un escritor que tiene una visión y que se pega más a la cultura occidental que a la cultura de origen, ¿no? Pero entiendo, y no sé si lo comparten, que es justamente lo que le permite a Murakami pluralizar las miradas y ampliarlas significativamente, no entrar en el otro mundo con el que seguramente se siente más identificado, porque tiene que ver, entre otras cosas, con esa ruptura de reglas, de convenciones, de tradiciones, ¿no es cierto?, con las que él en realidad quiere marcar distancia. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro aporte? Ahí Priscila dice, él dice que escribir novelas no es un trabajo adecuado para personas que son extremadamente inteligentes. Este es un buen comentario, sería bueno ver qué entendieron con esa frase, que por qué no es adecuado para personas que son extremadamente inteligentes. Y Por eso, Alejandra Miriam, dice... por eso yo no escribo novelas. Bueno, pero A ver. si vamos a ese concepto, yo debería haber sido escritora hace muchos años. Bueno, sí, estaría bueno por ahí, Miriam, que lo comenten, a ver cómo se comprendió eso, porque es fuerte, ¿no? El Claro, tema de asociar la inteligencia con este proceso, sí. Estaría bueno que lo comenten. claro, que por ahí Priscila, a ver que Priscila nos pone y lo marcó, y de hecho creo que Alejandra también. No. A ver, ¿por qué entienden ustedes que él plantea que para escribir novelas no hay que ser extremadamente inteligente? Profe, Puede ser que sea sí, justamente porque hay que escribirlo desde la sencillez me parece que puede llegar a ser por ese lado, mi punto de vista. Pero puede ser sencillo y puede ser inteligente también. Él lo plantea desde otro lado. Porque, les tiro una punta acá en algo que dijo Claudio hoy anteriormente cuando habla del tema de los Beatles y todo. Tiene que ver un poco con el tema de la originalidad. Recuerden Claro. cuando él plantea, no sé si Priscila, que es quien escribió la frase, si recuerda que cuando él escribe que no había... ¿Por qué? Porque dice que los autores demasiado inteligentes, o por ahí alguien que escribe una novela en una semana, en demasiado poco tiempo, generalmente no prospera como escritor. Escribe eso, es un boom, es un hit, y después tal vez nunca más vuelva a escribir. Entonces, por eso, y tiene que ver también con esto que decía el profe Dani, que es un autor que va con una trayectoria demasiado lenta, que él hace su recorrido mucho más lento a lo mejor que el resto de los escritores, pero también eso lo ha llevado, ¿se acuerdan cuando planteaba la profe Lucrecia también? Que es un autor que escribe demasiado, que tiene una continuidad en la escritura, no es que saca un libro cada 10 años, tiene una continuidad bastante pronunciada con respecto a otros autores. No sé, Sí, Dani, si vos entendés lo mismo. ahí le doy la palabra a Carolina de Maxi. Sí, Miriam, quería retomar lo que vos decías, porque tiene mucho que ver con lo que él planteó inicialmente. Es fácil subirse al ring, pero es difícil mantenerse en el ring, ¿no? Y me Tal parece cual. que una de las cuestiones que él ha hecho
es poder sostenerse, que tiene que ver con esta producción sistemática. Y también esta idea que, no sé si la planteó Claudio, el tema de pensar, a ver, que en cuestión de inteligencia yo puedo armar un producto que en el inmediato tiene un éxito arrollador, pero es en el inmediato y es un éxito efímero. Acuerdo ahí con lo que decís, Miriam. Y no solamente pasa en el mundo de la escritura. Piensen ustedes, que saben mucho más que yo de la música, que hay éxitos, que hay autores, que hay cantantes que tienen un éxito y es solo ese éxito. Y con el que trasciende, que después se escucha en otros momentos de la historia, pero es solamente eso. Y cuando indagamos sobre ese músico, no, fue eso, tuvo mucho éxito y después no pasó nada más. El mundo del arte tiene que ver con esas condiciones y me parece que él pone de relieve el tema de la originalidad. Claro, ¿No? a eso iba Claro. justamente. El tema, por eso lo planteé cuando Claudio pone el ejemplo de los Beatles, porque justamente cuando él habla de la originalidad, él habla de los Beatles y los Beach Boys, creo que eran, que dice que no podía entender el tipo de originalidad que tenían en su música, y eso hizo que trasciendan hasta el día de hoy, que hay gente que los vuelve a escuchar y les vuelve a gustar, y son temas que han pasado varias generaciones. Te fuiste, Miriam, me parece. Sí, ahí, bueno, sigo en el pensamiento, ahora les doy la palabra a los que están ahí pidiéndola, pero fíjense que el tema de la originalidad es una condición, en términos de Murakami, es una condición de trascendencia, ¿no? Que eso lo pueden también tener en cuenta. Y el tema de la trascendencia de los autores o de los artistas es algo que también está asociado a una de sus instancias de formación, a sus recursos de formación que tienen que ver con los clásicos, ¿no? Murakami, en su proceso de formación, ustedes saben que tiene formación universitaria vinculada con la literatura, ha recorrido los clásicos griegos, ¿no? Y en la cultura griega la originalidad y la trascendencia del hombre tenía que ver con un concepto que es el de fama, ¿no? No en el sentido que lo pensamos ahora, sino de la fama que permitía que nosotros trascendamos el tiempo, ¿no? Que seamos recordados más allá del tiempo en el que estamos en este mundo, y pervivir en la memoria del pueblo, por ejemplo, o pervivir en la memoria de quienes están cerca nuestro, decían los griegos, es esta condición como de eternidad, ¿no? El cuerpo es sumamente efímero porque estamos un tiempo y nos vamos, pero dice la memoria, la fama, el recuerdo de lo que nosotros hacemos y de las huellas que dejamos, tiene que ver con la posibilidad de pervivir en el tiempo, ¿no? Y en el proceso en algunos conceptos que Murakami plantea, me parece que está muy presente y tiene que ver con su formación y con su llegada a los clásicos griegos, que de hecho lo hizo y es una de sus marcas de formación, y encuentro como muy presente estas condiciones porque desecha la inteligencia como condición sin la cual no se puede escribir, ¿no? Y me parece que lo que hace es, como, no sé, mirá si compartís la idea, desbarrancar las tradiciones que nosotros tenemos sobre los escritores, ¿no? Ese mundo tan particular, tan cerrado, tan hermético, tan lleno de tecnicismos y Tecnicismo, sí. Claro, Sí. bueno, él se corre de ese lugar, ¿no? Y cuando nos dice que todos podemos, que ustedes lo plantearon recién, que todos podemos llegar a ser escritores, está abriendo un universo que en las representaciones de la gente aparece reservado para unos pocos, ¿no? Pareciera que algunos Hay una receta privilegiados, para escribir. claro, pareciera que Claro. algunos privilegiados pueden acceder, pero que no es un mundo para todos, no es un mundo abierto, ¿no? Y él me parece que en este sentido lo está abriendo, pero dice, bueno, está abierto para todos, pero ojo, porque pasa esto, y ojo porque no solamente es escribir un hitazo, como dijo Miriam, sino poder mantenerse, ¿no es cierto?, en Mantenerse. esa... Sí, si escribo algo que Lo está bueno, plantea claro, el desafío siguiente es algo mejor, algo distinto, porque
también mantenerse en la misma línea crea una idea de homogeneidad y de monotonía que termina aburriendo y se convierte en un objeto de descarte. Bueno, está Carolina, Maxi, Vera y Sánchez. Vamos con Carolina, que está primero. Caro, te escuchamos. Bueno, también a lo que Priscila dijo, y bueno, lo que usted también mencionó, el tema de la originalidad. Para un escritor se piensa bueno, que siempre un escritor tiene que ser estructurado y leído, digamos, para poder escribir algo. Y él da a entender que no es así. Desde su punto de vista más humilde, él nos cuenta que no hay que ser gran cosa para poder llegar a ser alguien grande. Incluso obtuvo premios también él. Y bueno, incluso él, el primer libro que saca se refiere a un partido de fútbol. Estaba en un partido de fútbol cuando se le ocurrió la idea de escribir. Así que en lo que decía usted, Miriam, también es eso, que no hay que ser gran cosa ni inteligente, como él menciona, para poder ser famoso o para poder escribir algo que sea novedoso. Maxi, Vera. Profe, lo que yo quería decir es que, así como la profe mía dijo, ponerle que algunos escritores de libros y eso, como lo que se demora una semana, también se van de que se arrepienten porque poner al momento que lo publica, no sé, en un trayecto de 20 o 30 días, le pasa algo que dice, ¿por qué esto no escribe en mi libro? O sea, como le pasó a este autor, digamos, entre lo que dice del libro, seguramente que ha transcurrido varios tiempos para publicarlo, porque lo ha tenido que vivir, ¿o no? Pero, ¿y vos con qué, a ver, con qué pensás que se relaciona esta idea de que escribas y después vayas a tu libro y digas, uy, ¿por qué no puse esto? O ¿cómo escribí esto? Porque digamos que sería una tipo continuidad. Digamos que ahora vos ya tenés escrito tu libro, pero al transcurrir el tiempo te das cuenta o hablas con personas que sepan y ahí vos te da una idea que nunca la has pensado y digamos que eso no lo plasmaste en tu libro anterior. Perfecto. Eso Bueno, ahora lo voy a retomar, Maxi, porque esto nos da punta para hacer algunas consideraciones sobre la escritura. Buenísimo. Maxi Sánchez. Sí, estaba pensando en la frase que había dicho recién, que dijo que para escribir una novela se necesita inteligencia o ser inteligente, y yo, bueno, lo vería más que ser inteligente, yo lo vería usar el cerebro de forma libre con fines de que se dispare la creatividad. Porque por ejemplo, yo libros, no voy a decir que he leído muchos libros, pero cuando veo una serie o algo que me interese, o por ejemplo veo una serie animada que tiene su historia, su creatividad, su forma de trazo, su dibujo, o lo que sea que intente mostrar dicha serie, yo lo veo más como una creatividad. Por ejemplo, yo acabo de leer el segundo capítulo de una serie que viene en 3 libros, que además de la historia, el dibujo y la trama de la historia tienen un complejo o sea, tienen un complejo muy creativo que se basa en diversos temas en un solo espacio.
Entonces, yo cuando escuché esa frase quería acatar esto porque yo cuando te preguntan eso, algunos piensan que es inteligencia pura, y yo diría que más que inteligencia pura sería como la creatividad misma de la persona al explayar un libro, o la manera de expresarse, ya siendo un libro de consejos, un libro de chistes, un libro de retos, un libro de lo que sea, una novela de ciencia ficción, una serie de acción, una serie de drama, sería algo así por el estilo. Bueno, Bueno. quería decir eso. Dale, gracias. David. Sí, en cuanto a lo que él decía, que no era necesario ser inteligente para escribir un libro, porque como que hay muchos escritores inteligentes, pero que como que caducan o que se descuelgan después de la escritura porque hace falta algo más allá de la inteligencia para perdurar, que sería como ese afán interior de continuar, de expresar eso que se siente y a través de un libro o un escrito, que también iría como a medida que esa persona va evolucionando, o sea, con el libro en sí como que se va transformando también el escritor en sí mismo, va mejorando. Por eso como Ok. que puede perdurar a través del tiempo, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque ya están empezando a traer algunos conceptos sobre la escritura, ¿no? Que me Perdón, parece Dani, que te que... interrumpa, pero te leo el último mensaje que hay en el chat de Es que ese Priscila. me gustó para empezar el tema, está buenísimo. Léelo, dale. También dice que la mayoría de las veces los escritores expresan algo que está en su mente o en su conciencia en forma de narración. Si alguien escribe un mensaje bien claro en su mente, no tendría que transformarlo en narración. Está muy bueno. Sí, Muy bien. y ahí, mira, Catalina creo que es, no, Claudio, pone, cuando lo compara con la paloma herida como señal para no soltar la escritura y aferrarse y arrullarla, eso estuvo muy descriptivo y muy bueno. Ahí, por eso, si te parece, podríamos avanzar Perfecto. un poco más y ahora empezar a pensar la escritura, ¿no? Cómo la conceptualiza, cómo la piensa, a partir de los aportes que ustedes hicieron, de estas primeras impresiones que compartieron, que son primeras impresiones, pero que son impresiones importantes y muy acertadas. ¿Cómo creen ustedes que Murakami conceptualiza la escritura? ¿Cómo entiende la escritura? ¿Cómo la piensa? ¿O cómo la vive? ¿No? Porque también nos transmite de ese lugar. Hay una posibilidad de respuesta, tiene que ver con esta que dijo Claudio, y la vuelvo a leer, ¿no? Esta paloma herida, ¿no? A la que tenemos que cuidar, arrullar, a la que nos tenemos que aferrar, ¿no es cierto? Y no liberarla para que no se muera. Entonces, bueno, a ver cómo pensamos, cómo piensan ustedes la escritura. Estaría bueno igual que, no sé, Miriam, si te parece, que participen también otros Sí. estudiantes, ¿no? Sí, algunos de los que no han participado, porque en el chat y oralmente son los mismos. Así que Sí. por favor, si hay algún otro que quiera hacer algún aporte. Está bueno, no tengan miedo. Estamos justamente para trabajar este tema y que quede un poco más claro. Vamos a hacer una comprobación de lectura, Miriam. A ver usted. Vamos a tomar. Vamos a A tomar ver, examen fulano. oral. ¿Sí? Como en la secundaria. Chicos, es importante, Por como le favor, dice alguien que Miriam, que empiece. participen, claro, porque la cuestión es, si después van a un práctico sobre esto, sobre otra cosa, tienen caminos recorridos, todo forma parte, van a ver ustedes, forma parte del proceso de formación y los va
ayudar en instancias de escritura después. Entonces, por eso es importante. Aparte, se sacan dudas, plantean, y si no está bien lo que plantean, no importa, entre todos lo vamos reorganizando, vamos viendo la información, la vamos desarmando para que entre todos construyamos conocimiento, ¿no? Esa es la intención de estos encuentros. Y fundamentalmente, si alguien tiene alguna duda puntual o algo, que aproveche, este es el momento para plantearlo, y como dice Dani, sobre todo teniendo en cuenta que todo este trayecto les va a servir. Tengan en cuenta que, como dijo la profe el lunes, todo este mes va a ser hablar sobre escritura fundamentalmente, y después van a tener que ir a la construcción de un texto, que no es menor, así que traten de ir tomando todos los aportes que puedan, que eso les va a ayudar muchísimo y les va a favorecer cuando tengan que hacer su propio trabajo de escritura. Bueno, Dani. No tenemos quórum. Carolina, a ver. Vamos por el mismo circuito. A ver, Caro. A Caro le encantó el libro, eso está bueno. No se animan, bueno, empiezo. Perfecto, dale, buenísimo. Lo de la paloma, bueno, como lo que hablaba la profe el lunes, de las metáforas. Yo lo entendí como un aporte insignificante para algunos, para otros puede ser un gran aporte o una vivencia o, no sé, una ocurrencia que por ahí surja espontáneamente. Y bueno, hay que aferrarse a eso para poder, digamos, ser un punto de partida para algo más grande, digamos. Yo lo entiendo así, como esa metáfora. Dale, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Paola. Yo lo entendí igualmente como metáforas, que él plantea un talento propio, algo de suerte y un carácter obstinado. A ver, repetí, Paola, por favor. Talento propio. Talento propio, algo de suerte y un carácter obstinado. Bueno, perfecto. Eso estaría vinculado con la escritura, entonces. La escritura pasaría más o menos por ahí. La escritura o el escritor, ¿no? Paola, bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra idea de escritura les parece que hay acá? Acá Dani hay en el chat. Sí. Miriam, a ver. Perdón, no sé. Bueno, lo que Eso, dice en el Dalma. chat es que es Claudio, que dice que la escritura que pudo observar es que escribe con párrafos cortos y muy claros, utiliza muchos ejemplos y realiza comparaciones para hacerse entender. Perfecto. Dalma creo que estaba pidiendo la palabra, ¿puede ser? Sí, Dale. sí, profe. Además del carácter obstinado y los elementos que señalaba mi compañera, también deja claro que la rutina y la perseverancia es una característica propia de él, porque en la rutina lo marca perfecto. Escribir o tratar de escribir algo todos los días es casi tan importante como correr o otros hábitos saludables para él. Bien, ¿qué más? Profe, Maxi. seguramente que, o sea, el que estamos leyendo ahora lo compara con cierta frase de diversos libros para intentar, o sea, para comprender lo que él dice. O sea, lo relaciona con otro libro. A ver, O sea, ¿qué quieres decir acá? veo que él hace algunas frases y poner, él te lo compara con el libro de cierto autor para, digamos, para que lo comprenda, digamos, de cierta manera, para que lo profundices o para que lo... Ajá.
digamos, que él escribe que no es muy entendible y por eso hace referencia con otros libros para comprenderlo mejor. Ok, bueno, buenísimo. Ahí hay otra idea de escritura subyacente que ahora vamos a retomar. ¿Algo más, chicos, sobre la escritura? Bien, ahí Alejandra vuelve sobre la idea de la constancia, ¿no es cierto? La idea de ser duradero, supongo que en el tiempo, Alejandra, ¿no? Duradero en el sentido de trascendencia. Profe, como él que sigue escribiendo, no es de estos escritores que escribe una novela cada 10 años, sino que tiene muchos libros, mucha literatura, por su Perfecto. constancia, porque todo el tiempo está escribiendo y está activo en ese rubro, digamos. Buenísimo. Bueno, Miriam, ¿te parece que haga una síntesis de lo que ha salido hasta acá? Dale, Dani, sí. Bueno, Sí, porque, definitivamente son los mismos estudiantes los que están participando, así que están... sí, yo tengo el registro y son los mismos siempre. Dale nomás. Bueno, miren chicos, ahí Maxi Vera, cuando plantea el tema de un libro al que escribo y al que vuelvo y me di cuenta que hay cosas que no escribí o que no dije y que después me contacté con otros y aprendí otras cosas y voy al libro y veo que no están. Ahí hay una condición de la escritura que tiene que ver con la condición de proceso no terminado, no acabado. Eso es la escritura justamente, es un proceso que se inicia pero que no termina nunca, ¿no? Hay una condición de la escritura que tiene que ver con la recursividad. La recursividad de la escritura tiene que ver con esta idea de que las versiones finales no lo son. Son versiones que siguen estando sujetas a revisiones permanentes, ¿no? El año pasado en la cátedra los estudiantes habían escrito textos y la profe los hizo volver después de un tiempo a esos textos para completarlos, para mejorarlos, para optimizarlos, para poder verlos. Cada uno elegía el texto que quería. Bueno, y la escritura tiene que ver con eso, es un proceso recursivo, se dice. Recursivo en el sentido de proceso inacabado, ¿no? de proceso que está siempre sujeto a revisiones permanentes. La escritura siempre tiene ese dejo de lo dicho y de aquellas cosas que no fueron dichas en ese momento y que se podrían completar o que se podrían decir. Cuando ustedes entregan un texto, para que lo tengan en cuenta también, lo que ustedes entregan es una versión, digamos, final, y lo pongo entre comillas, entregan una versión final, pero si al otro día vuelven a leer el texto que escribieron, digan, pero mirá lo que no escribí, pero ¿cómo se me ocurrió poner esta cosa? En realidad, no, o después que nos dicen nosotros, pero yo no quise poner eso, profe, yo quise poner otra cosa. Bueno, la escritura tiene eso de particular, ¿no? Es un proceso, es una construcción, que hay otra idea de la escritura, no es un producto terminado, ¿no? Es una construcción que permanentemente necesita de reajustes, que cuando vuelvo a lo que escribí, seguramente voy a tener esa sensación de cosas que no dije, de cosas que se me escaparon, o de cosas que dije en un momento y que en otro momento de mi vida, la verdad que me arrepiento de haberlo escrito. Si ustedes que ahora están en un proceso inicial de formación superior, ahora están escribiendo textos seguramente para todas las cátedras, cuando vuelvan hacia el final de su carrera esos textos, que siempre está bueno guardarlos, ¿no? Estos textos primigenios, digamos, está bueno guardarlos, porque cuando ustedes vuelven después de 4 o 5 años de formación, y a veces se quieren agarrar la cabeza, porque dicen, no puedo creer que haya dicho o que haya escrito esto. Sí, ¿Cómo, Alejandra? ¿cómo? Ganas de matarte. Exactamente. Bueno, pero eso implica en paralelo un crecimiento en este proceso, ¿no? Si yo vuelvo a mi escrito
y lo entiendo como despoblado de algunas cosas, entiendo que está incompleto, entiendo que hay cosas que hubiese dicho de otra manera, cosas de las que ahora puedo hablar en otras condiciones, quiere decir que yo he podido crecer, ¿no es cierto?, en este proceso de construcción de la escritura. Si sigo diciendo lo mismo y el texto me sigue siendo fantástico, y digo, acá no hay nada más que aportar, dije todo, bueno, estoy como en un problema, ¿no? Porque el tiempo no me ha aportado mucho. Bueno, Maxi, para que veas, esa sensación siempre la tenemos, y seguramente los escritores también la tienen, esto que van seguramente Murakami si vuelve a este libro y dice, bueno, ¿por qué dije esto y por qué no dije el otro? ¿Por qué puse este ejemplo y por qué no puse este otro ejemplo que seguramente hubiese sido más impactante? Eso nos pasa siempre, a los escritores reconocidos, pero también nos pasa a nosotros como escritores, digamos, no reconocidos, ¿no? Como escritores que salimos a la palestra para hacer las cosas que tenemos que hacer, para cumplir con nuestras responsabilidades cotidianas en el mundo académico. Perdón, Dani, y que también sí, tiene que ver mucho con el momento en que escribimos. Por eso está bueno esto que vos decís, después con el tiempo releer eso que escribimos, y sí, la verdad que a veces es... Sí, da vergüenza. Iba a decir el momento, la situación que uno, el estado de ánimo que uno tiene en el momento de escribir también tiene mucho que ver. Bueno, Alejandra, ahí vos traes otra cosa, ¿no? Porque que Murakami también la dice, la escritura no está descontextuada ni de los contextos, digamos, valga la redundancia, ni tampoco de las subjetividades. Él mismo lo dice, fíjense cómo va presentando la escritura, cómo plantea incluso su ingreso a la lectura, a la escritura, ¿no es cierto? Que tiene que ver con procesos internos. Yo no me puedo desligar cuando escribo, la escritura es un proceso. A ver, voy a hacer acá algunas aclaraciones que pueden servir. La escritura es un proceso cognitivo, indudablemente, porque es una actividad de pensamiento, una actividad de pensamiento, pero de gran envergadura, no es una actividad simple. Pero por otro lado, la escritura también es un proceso social, es una construcción social y también es una construcción cultural, ¿no? Nosotros no la podemos pensar solo desde lo cognitivo, porque si no nos estaríamos parando, no sé, no quiero marcar acá opiniones, pero estaríamos parados solamente en una línea, no voy a decir nada. Estaríamos, porque no sé lo que piensa el resto, pero no estaríamos parados solamente en una línea. Estaríamos parados en una sola línea si yo pienso que es una actividad cognitiva solamente, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones solo personales. No, la escritura tiene que ver con un montón de cosas. Y fíjense que nosotros ahora que estamos compartiendo lecturas, ¿no es cierto?, en un escenario social que es este de la convocatoria en la cátedra, que es un espacio social de intercambio, seguramente cuando ustedes tengan que escribir sobre este libro, van a escribir atravesados ahora por otros elementos, no solamente por cómo ustedes leyeron el texto de Murakami, sino por cómo lo leyeron, pero también atravesados por todos los comentarios, por todos los aportes que surgieron hoy. Entonces, esos procesos se van como modificando, se van transformando, se van enriqueciendo, ¿no? Y eso es lo interesante de pensar tanto la escritura y después la lectura, veremos en algún momento, como procesos sociales de construcción con el otro, ¿no? De construcciones también colaborativas y no solo reservarlo a procesos cognitivos, porque ahí estaríamos con algunas dificultades. Bueno, entonces, a ver, por un lado me parece, en función de lo que ustedes dijeron, pensar la escritura como un proceso de recursividad me parece que es un punto interesante. El otro concepto que apareció fuertemente y que a mí la verdad que me llamó mucho la atención es este concepto de la escritura asociado al concepto de epifanía, ¿no? Me sorprendió, la verdad que no lo había escuchado antes. Y ¿ustedes saben lo que es la epifanía? ¿Buscaron en el diccionario? La verdad que no. ¿No buscaron en el diccionario epifanía? ¿Y cómo lograron seguir leyendo si no sabían lo que significaba? Y a ver, por contexto, ¿a alguien se le ocurre una idea? A ver, Rocío, ¿Profe? ¿está por ahí? Sí. Yo hice un glosario de las palabras que no conocía y justo esa palabra
no la conocía y lo busqué y decía que era la manifestación de una cosa. Bien, una manifestación, perfecto. ¿Vieron? Los voy a llevar un poquito, aunque no lo sean, al mundo de la religión, cuando hablan de los Reyes Magos, por ejemplo, en la iglesia se habla de la Epifanía del Señor, ¿no? Y tiene que ver justamente con esto, ¿sí? Son momentos de manifestaciones, de revelaciones. Fíjense que cuando él está en ese partido de béisbol, que ahí corrigieron que no era fútbol sino béisbol, y la pelota está ahí, que le pasa cerca y que casi lo golpea, y él dice, bueno, ahí me vino como esta idea de escribir. Bueno, ahí tiene que ver con un momento epifánico, ¿no? De epifanía, de revelación, ¿no? Como de descubrimiento, de ingreso a otro mundo. Ahí, esperen que voy a... Sí. Por algo pasan las cosas. Bueno, más o menos está asociado a esa idea. Ayer cuando estaba pensando en el encuentro de hoy, hay una especialista en literatura oriental y hablaba de un concepto que decía el shintoísmo. Lo voy a escribir acá en el chat, el shintoísmo. A ver, shintoísmo. Dice, una de las condiciones de la literatura de Murakami es justamente este shintoísmo, ¿no? Que tiene que ver incluso con, podríamos asociarlo a esta idea con la que él se encuentra con la escritura, ¿no? Dice, el shintoísmo se relaciona con la creación de estos mundos de ensueño, de estos mundos oníricos, de estos mundos paralelos, de estos mundos distintos, incluso dice, de estos mundos por los que recorren los espíritus de las personas que se han ido, pero desde el cual nos siguen acompañando. Es un concepto súper interesante el de shintoísmo. Yo ayer lo conocí, tampoco crean que me vengo en la vida hablando de shintoísmo. Pero ayer, a propósito del autor, había como conceptos relevantes, ¿no? El de shintoísmo, el de geisha y el de samurái, ¿no? Que me parece que son como conceptos ajustados a la cultura oriental. Ahora les digo lo de geishas y samurái, pero el de shintoísmo me parecía como un concepto también asociado a su propia vida, ¿no? Este momento epifánico, este momento de revelación, de encuentro, como que sucedió también, a ver lo que dice Alejandra, ¿no? Las cosas por algo pasan, pero pasan como en un universo distinto, ¿no? De pronto, en este universo de lo real, de lo tangible, aparece algo, aparece una marca, aparece una seña, aparece una luz, ¿no es cierto?, que me transporta, que me saca de acá y me revela otra posibilidad. Y me parece que está interesante que lo podamos pensar también en ese sentido, ¿no? Pensar que la escritura también tiene que ver con un momento de revelación, de encuentro con otra cosa, de salirnos, ¿no es cierto?, de nuestro universo cotidiano y participar de otro. Bueno, y cuando habla de esta idea de lo epifánico, ahí acerca el mundo de la escritura para todos. Dice, el escribir no es un mundo privativo, y me parece que es otra condición que es importante y que también es importante para ustedes, ¿no? Pensar que el mundo de la escritura no es un mundo para privilegiados, ¿no? Que la escritura yo voy a generalizar acá, él habla de la escritura de novelas, particularmente en ese primer capítulo, pero nosotros podríamos entender que la escritura es un universo, un mundo al que todos estamos invitados, ¿no? Del que todos podemos participar. Pero que en ese mundo de escrituras, una vez que me subo al ring, me tengo que poder mantener. Y yo, Miriam, no sé si como ya estaba muy shintoísta o qué, asociaba a la idea esta de que cuando ustedes se suben al mundo de la escritura académica, voy a aclarar, ¿no? Se suben a un ring del que no se pueden bajar, ¿no? Y si se bajan quedan afuera. Esta posibilidad, ¿no es cierto?, de ir por el mundo de la escritura académica, se constituye en un desafío. Primero se constituye, si queremos, en este momento epifánico, ¿no? Hay el ingreso al universo de la educación superior
implica una revelación, ¿no? Ahí participamos de un mundo con otras reglas, de un mundo distinto, con otras obligaciones, con otras responsabilidades, con otros formalismos, y me parece que pasa por ahí. Y cuando me subo al ring de la escritura académica, como ustedes ya están ahí subidos, tengo que poder mantenerme, ¿no? Y mantenerme implica crecer en ese universo de la escritura académica, ¿no? Que es el desafío por el que queremos llevarlos en esta cátedra, ¿no? Que puedan escribir textos, pero no solamente escribirlos, sino que el proceso implique crecimiento, ¿no? Que implique desarrollo, que implique encontrarse con nuevos desafíos y con nuevos modos de escribir, pensando que la escritura es una, y creo que está en los postulados del autor, la escritura es un proceso que aprendemos toda la vida. Incluso, me voy a poner yo que soy el más viejo de este grupo, aprendo a escribir cosas nuevas todo el tiempo, en formatos distintos, mediados por tecnologías o por distintas tecnologías, porque la escritura convencional también lo es, pero cuando tenemos que ir a un seminario y nos dicen escribir una ponencia, bueno, tenemos que sujetarnos a un formato particular y aprendemos sobre ese formato, o hay que escribir, no sé, esta cosa, bueno, y nos vamos ajustando. Y esta idea, que no tiene que asustarlos, me parece, sino que tiene que ponerlos en condición, ¿no? De que la escritura es un proceso no fácil, es un proceso complejo que implica trabajo, y él lo dice, implica, a ver, como salir a correr todos los días lo que lo hacen, ¿sí? O como, bueno, estos procesos que indican continuidad, que indican, no me sale la palabra, constancia. Bueno, la escritura tiene que ver con eso, no es un trabajo de un día para el otro, o que hago un día y que al otro lo dejo. Implica la práctica permanente, ¿no? La constancia. Y también fíjense que ahí habla él de la tolerancia, ¿no? Que yo lo llevaría, a ver, hay que ser tolerantes, bueno, como empezamos la clase hoy, hay que ser tolerantes para las indicaciones de los otros. Ustedes serán tolerantes a las indicaciones que nosotros les hacemos sobre sus escritos, ser tolerante a las críticas del otro, ¿no? Que tiene que ver con este proceso de compartir, de compartir experiencias, ¿no? De lectura de escritura. Bueno, la escritura también tiene que ver con esto que ustedes marcaron claramente. Bueno, 45, Claudio, usted es muy joven. 48, Alejandro, usted es muy joven. Yo tengo unos poquitos más, poquitos. Pero está bueno pensar que siempre aprendemos, ¿no? Me parece que, acá ya me salgo del texto, me parece que el desafío de participar en la educación superior y de pensar en el conocimiento como algo inacabado nos obliga a pensar en procesos que nunca se terminan, ¿no? Y nos morimos, y si volviéramos a vivir, volveríamos a aprender, ¿no? Un montón de otras cosas, porque y es lo que hace que el conocimiento sea interesante, y es lo que hace que escribir sea un desafío interesante, es lo que hace que la lectura sea un desafío interesante. Si aprendiéramos todo en un momento determinado, si pensáramos la escritura como un producto, y bueno, hasta acá llegué, ya aprendí todo, listo, no sigo más. No, cada vez escribimos de maneras distintas, los desafíos son otros, me acerco a temáticas particulares, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, leer este libro me significó entrar en un universo distinto. Yo la verdad que no conocía nada del oriental, nunca lo había leído, entonces significó, y ayer cuando escuchaba a esta profe y empezó a dar un montón de conceptos orientales, estaba más perdido que, bueno, no se imaginan. Y después empecé a entrar, y digo, mirá qué interesante, jamás la verdad que lo había pensado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos pasa, y esto es lo bueno. Si el mundo ya estuviera dado, sería bastante aburrido. Bueno, y ustedes trajeron, miren, ya te paso la palabra, porque yo viste que me largo a hablar, y la idea de originalidad y de creatividad, ¿no? Cuando nosotros les decimos, piensen en esto, cuando nosotros les decimos a ustedes, traigan a los autores, ¿sí? Pero no copien, no plagien. Traigan a los autores y háganlos dialogar con lo que ustedes escriben, ¿sí? Ahí estamos hablando, la originalidad tiene que ver con producir un texto que siempre es inédito, ¿no? Es un texto siempre distinto.
es un texto particular, es un texto que surge a partir, como le pasó a Murakami, que surge a partir de su experiencia, que surge a partir de las vivencias. Fíjense que, voy a usar una metáfora, Murakami también abre el corazón para manifestarse en su condición de escritor y en su condición de un escritor que está en constante revisión y en constantes aprendizajes, que es la idea que nosotros pretendemos instalar, ¿no? Escribir no se aprende de hoy para siempre, la escritura es un proceso, y es un proceso complejo, que implica trabajo, que implica aprendizaje. No se aprende a escribir. Por algo, piensen ustedes esto, la escritura no está en manos de la familia, por algo la escritura está en manos de una institución. Y eso es llamativo, ¿no? Pensar que es un código al que accedemos institucionalmente, le otorga esta idea de complejidad, de dificultad, de trabajo. Escribir y leer, chicos, implica trabajo, ¿no? Hay que sentarse, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas, son procesos continuos y se aprenden todo el tiempo. Y esa, bueno, por lo menos es la idea que me parece que nosotros intentamos instalar. Bueno, yo les decía, la idea de originalidad y alguien introdujo la idea de la creatividad, que también está buena. Sí, el arte tiene que ver con la creatividad, todo tiene que ver con la creatividad. Nosotros nos reinventamos todo el tiempo, chicos, si no seríamos re aburridos. Si no, la vida sería aburrida. Si no nos reinventáramos, nos reinventamos ante las dificultades, nos reinventamos ante los desafíos, nos reinventamos ante nuestras limitaciones. Fíjense en este contexto cómo nos tuvimos que reinventar, porque si no hubiésemos muerto, muerto, digamos, no sé si físicamente, pero metafóricamente hubiésemos muerto, ¿no? Entonces, esas reinvenciones son súper interesantes, ¿no? Y esto tiene que ver con la creatividad, ¿no? Empezar a ver los universos, a ver el mundo de una manera particular. Miriam, querías decir algo, me parece. No, acá tenemos mensajes que dicen, Murakami dice que no solo basta con el talento, sino también con el trabajo constante, que eso tiene que ver con lo que vos estabas mencionando sobre la creatividad. Y Anabela plantea que Murakami se abre como condición del lector, pero también del lector. De escritor, no entiendo. No, Anabela, sí, porque Murakami dice en un momento que para escribir hay que leer mucho, sí, dice. Que eso está súper bueno. Anabela fue, ¿no? Anabela, sí. ahí está buena, porque aparte ponen vinculación, lectura y escritura, me parece, ¿no? Ahí para Anabela esto. Anabela, me parece que pone en relación dos prácticas del lenguaje que están estrechamente asociadas. Yo no puedo, es difícil pensar una casi sin la otra, ¿no? Y pensar, por ejemplo, que cuando ustedes leen, a ver, lo que hicieron hoy, si nosotros con Miriam escribiéramos todo esto que ustedes dijeron hoy, están reescribiendo el texto, ¿no? Es una lectura que implica la reescritura. Yo, a ver, ahí Miriam también había salido esta idea de que, creo que lo había dicho Maxi también, de que cuando escribimos nos traemos a otro, traemos, no sé, a los Rolling Stones, a los Beatles, a otros autores, ¿no? De hecho, Murakami siempre trae otros autores a los que ha leído. Trae otros autores, sí. Claro, ahí la escritura también tiene esta condición que la tiene el texto, que ya la vieron, que es la de intertextualidad. Un texto dialoga con otro, ¿no? Entonces, que también critica la idea de la originalidad. Dice, en realidad, la intertextualidad dice, no hay textos que sean totalmente originales, pero sí implica el diálogo de un texto con otro. Cuando escribo, traigo a otros, traigo otras voces, ¿no? Se produce como un efecto polifónico dentro de los textos que es sumamente interesante. Carolina, ¿querías decir algo? Sí, acá en el libro yo apunté, lo voy a leer textual, cuando el poeta Paul Valéry entrevistó a Einstein, le preguntó si tenía un cuaderno para anotar ideas, ocurrencias o inspiraciones, y Einstein le dijo que bueno, que a él no le hace falta, que casi nunca le viene la inspiración. Y bueno, eso a Murakami él dijo que no hace falta llevar consigo un cuaderno siempre. Me pareció muy interesante, por eso lo dejé apuntado,
la inspiración hace mucho a lo que es el escritor, pero tampoco, o sea, es repentino, como él menciona. No es que estás sentado y decís, bueno, ahora me voy a inspirar. Es como que tienen muchos factores para que sea una inspiración buena, ya sea personal o que alguien más te inspire, digamos, que no sea personal. A mí me parece que hay dos cosas que son importantes acá en lo que vos planteas. Primero, despojarnos de la idea de que los escritores de pronto les llega una musa inspiradora y se ponen a escribir. No pasa, ¿no? Él va por el otro lado, dice, hay que trabajar para escribir. Y en la escritura se reconforma todo lo que hay alrededor, ¿no? En la escritura se reconfigura el contexto, las experiencias. La escritura tiene que ver con todo eso, ¿sí? Por eso decíamos, no llegamos a la escritura solamente con nuestra inteligencia. La escritura tiene que ver con un montón de otros factores que la van posibilitando, ¿no? Que la van habilitando. Y no que a veces uno lo dice en chiste, pero otros lo creen fervientemente, estoy esperando a que me llegue la musa inspiradora para poder escribir. No va a pasar. No esperen nunca la musa. Uno sí puede ser que se sienta en algunos momentos mejor que el otro, que haya algo de inspiración, hay algo, que él también lo plantea, hay algo como condición también que viene con uno para poder escribir, ¿no es cierto? Para poder sostenerse en este universo, pero no podemos dejar de lado, como vos decís, Carolina, todo en manos de la musa inspiradora, porque no nos va a pasar. Si ustedes esperan que la musa les llegue el día antes de la entrega del trabajo, van a estar medio complicados. Hay que trabajar antes, hay que leer, me parece que eso es como relevante. Y había otra idea y me olvidé porque me extendí en esta. A ver, esperen a ver si la encuentro. Acá tenemos comentarios en el chat. Dale. Sí, seguí, yo veo si... Florencia Carrizo plantea, que la lectura nos lleva a la imaginación, a la elaboración de una idea. Claudio Santana dice, hay una expresión que rescato que dice, la madera se hunde y la piedra flota, como que da a entender que las cosas imposibles a veces no son tan imposibles. Priscila plantea que también lo que dice Murakami es que la experiencia me dice que las cosas que necesitamos sacar conclusiones son muchas menos de las que creemos. Alejandra plantea que buena expresión, y César Obando dice, Cortázar en una entrevista también lo dice, algunos cuentos fueron de sueños o en viajes. Bueno, perfecto. Sí, ven que hay como una recuperación permanente de lo que nos pasa. No somos sujetos aislados de contextos. Siempre estamos contextuados y atravesados por esos contextos. Entonces, eso también afecta a la escritura, y eso también lo dice Murakami. La otra cuestión, ahora me vino la otra idea, viste que va bajando así, la musa me trajo recién la otra idea. La otra idea que vos planteabas, llegó la Carolina, epifanía, Dani, dale. ahí fue epifánico el momento, sí, pasé de un momento a otro. Ahí entendimos lo que es epifanía. Se me reveló el mundo. Bueno, la otra cuestión que vos decías, Carolina, que es importante, ya lo dijimos, pero para que lo tengan en cuenta, lo que hace Murakami es descontracturar un poco el mundo de la escritura, ¿no? Cuando él dice, es un mundo accesible, ¿no? Al que todos estamos invitados, del que todos podemos participar, le quita la rigidez que a veces le asignamos a la escritura, ¿no? Como un momento estanco, duro, lleno de tecnicismos, que implica, él dice, no fue a la universidad para aprender a ser escritor, ¿no? Dice, del mismo modo que un pintor va a un instituto a aprender un montón de técnicas, a comprar un montón de materiales. La escritura tiene otras condiciones. Y me parece que poder descontracturar el proceso me parece que también está bueno, porque lo pensamos como un proceso más, no natural. Yo no diría que la escritura es natural, sí la oralidad, pero la escritura no, pero sí lo empezamos lo podemos pensar como un momento más accesible, ¿no? Al que todos podemos llegar, que me parece del lugar en el que ustedes lo tienen que poder pensar. Bueno, Miriam, yo acá me voy a callar. Ya estamos sobre la hora.
Sí, ya estamos sobre la hora. Sí. Estaría bueno si a alguien le quedó alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, que lo hagan, este es el momento. O si les sirvieron los aportes, a ver si esto enriqueció un poco las miradas que habían construido este intercambio, si les sirvió para, no sé, para ampliar su universo. Muchísimo, profe. Yo amplié un montón, con todas las Bueno. ideas de lo que me aportaron los chicos, ustedes como profe, mucho, mucho. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días. Tal cual, Es lo, sí. es lo interesante de la vida. Siempre digo, nos Es vamos lo- de este mundo con muchas cosas por aprender, ¿no? Siempre. Es así. Es lo interesante. Para eso nos despertamos cada día, para aprender cosas. Para Ailén, aprender cosas. exactamente. Ailén ¿Alguien quiere decir algo? había pedido la palabra, me parece. Ailén Suárez. Pero, Sí, profe. allá Ahí está, está, allá está. perfecto. Se me cambió de lugar, la Eh, tenía adelante y ahora se me fue para abajo. Dale, Ailén. Quería comentar ese tema, ¿no? de la originalidad que hablaban a la hora de escribir, que, o sea, él expresa este hecho de que no precisamente cuando uno escriba, o sea, a todo mundo le va a gustar lo que uno escribe. Entonces, no tiene que ser como un límite, digamos eso. O sea, el escribir y que obviamente que no a todos les guste, digamos. Perfectamente. De hecho, siempre seleccionamos lo que vamos a leer porque adherimos a determinados, no sé, o modos, o estilos, o temas, ¿no es cierto?, de la escritura. Sí, indudablemente no tiene que ser un límite. Indudablemente no lo tiene que ser. Por eso está bueno esta invitación a habitar la escritura desde lugares distintos. A mí me parece que es como una propuesta interesante que nos hace este texto. Bueno, profe, cerramos, si querés, el encuentro. Si no hay más consultas, comentarios, nada, ya. A mí me pareció, la verdad, que súper interesante los aportes que hicieron. Estaría bueno ampliar la participación, chicos, que aquellos que no están participando, que lo puedan hacer, para que también ustedes se vayan tranquilos de estos encuentros, de si lo que hicieron va por buen camino, si hay que modificar, alguien en el chat habló de la idea de rutas, si las rutas que estamos transitando son apropiadas o si me tengo que cambiar de carril. Entonces, bueno, los invitamos con la profe Miriam, que siempre es nuestra intención de ampliar la participación, de que todos puedan decir, de que este es un momento para compartir, para sacarse dudas, para preguntar. Si no, la verdad que el práctico no tiene sentido, sino implica intercambio, otros aprendizajes, aclarar las cuestiones de la teoría. En la teoría son muchos y es más difícil de preguntar. Acá estamos, si bien somos muchos, pero es un espacio más ajustado y estamos dos para acompañarlos. Está bueno que se atrevan a preguntar, a sacarse las dudas y demás, porque tenemos compañeros que han estado interactuando a través del chat porque estaban trabajando y no podían hablar y aún así pudieron hacer consultas y pudieron hacer su aporte, así que quienes están, digamos, en libertad de poder hablar y todo, que lo hagan y que traten, como dice el profe Dani, para que este espacio sea más interactivo y no sea un monólogo, porque realmente no tendría sentido si no. Así si no, que, les digo bueno, que los voy a invitamos hablar que 1 hora y participen. media. Los que Si no hablan, han voy a hablar participado, por yo supuesto. 1 hora y media. Les digo eso, los amenazo. Bueno, Profe. gracias Dani. Alejandra, Priscila. Sí, si no hablo yo. ¿Terminamos? Ahí pidió la palabra Maxi Sánchez, me parece. Y cerramos. Sí, quería acatar lo que dijo la compañera de la crítica, y no solo con lo que te pueden llegar a criticar, sino también lo que te autocriticas a vos mismo para superarte y ser mejor. Yo diría que en ese caso también la opinión de uno mismo recae mucho en lo que uno escribe y plasma en lo que es un libro o una novela o lo que pueda llegar a querer realizar el escritor, así que quería acatar eso. Sí, está bueno. A veces uno es tan hipercrítico con sus trabajos que incluso a veces ni quiere presentarlos. A veces hay que escribir y volver
bueno, y en el caso de las limitaciones que tenemos en el mundo académico, y hay que entregarlos. Entendiendo esto que dijimos, un trabajo siempre está sujeto a revisión, una escritura nunca es definitiva. Volveré en otro momento y la criticaré severamente, pero son procesos a los que también hay que darles un fin, ¿no? Si no, es una escritura eterna que nos pasa a algunos que estuvimos en algunas instancias de formación y nunca terminamos la tesis, por ejemplo, porque siempre le queríamos agregar cosas. No, la escritura no es eso, no es el trabajo infinito que no termina nunca. La escritura en un momento termina y la entendemos como que es un proceso que sigue. Después volveré, me autocriticaré, pero bueno, no me puedo flagelar por todo el tiempo por la escritura, ¿no? Pero sí entenderla como un proceso de revisión permanente. Y que es importante que antes de que yo entregue un trabajo, vaya sobre ese trabajo, lo pueda leer, pueda hacer correcciones, y que está atravesado, la escritura tiene como complejidad que está atravesado por un montón de variables duras, la gramática, la normativa, bueno, tiene todas esas condiciones que la hacen un objeto tan particular y complejo. Bueno, chicos, nos reencontramos el lunes, bueno, entonces en la teoría, y bueno, y el otro miércoles con la consigna que tengamos para trabajar, y bueno, instamos a la participación y agradecemos este espacio que fue sumamente interesante. Bueno, yo me despido y nos vemos hasta el lunes. Miércoles. Nos Chao. vemos, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao.